Vaya buscando en sus Biblias ahí en 2 Corintios 5, por favor. Un mensaje para tomar en cuenta a cada uno de nosotros y sin ningún motivo de pasar juicio a nadie, porque nosotros no podemos juzgar los corazones de nadie y ni siquiera lo buscamos intentar juzgar el corazón de otra persona. Y los mensajes predicados son para aquellas personas que estamos aquí en la iglesia o los que vinimos al servicio, a los servicios, y no son para nadie en específico, sino para todos nosotros. Pero es bueno de vez en cuando uno revisar nuestras vidas, entender la salvación, comprender que somos salvos, que Dios nos ha salvado y qué bendición. Pero dentro de todo eso también debemos saber, darnos cuenta qué es lo que hace la salvación en nuestras vidas. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué hace cuando somos salvos? ¿Qué sucede cuando somos salvos? Aparte de que nuestra alma está segura, lo entendemos. Pero ¿qué es lo que hace la salvación en nuestras vidas? Y deberíamos de revisar eso, no por revisar a nadie más, sino a nosotros mismos, porque hay una transformación, hay un cambio cuando eres salvo, cuando conoces al Señor. No en todos los casos iguales, pero en general existe un cambio. Y uno tiene que entender este cambio, porque si no lo está, uno debe irlo buscando. Ya eres salvo y si no existen estas cosas en particular o en cada uno de nosotros, por lo menos el deseo, la intención de ellas en nosotros, pues uno tiene que buscarlo. Señor, por ejemplo, uno de ellos, el deseo más de Dios. ¿Por qué si soy salvo no tengo más deseo de ti? ¿Por qué si tengo el Espíritu Santo dentro de mí, yo no siento deseos de usted, Señor? Porque yo no siento deseos de nada de las cosas de Dios. Pero soy salvo. Soy salvo. Pero no siento ese deseo. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Debería cada uno de nosotros examinar eso, porque esto es importante. No para juzgar, sino porque estas cosas deben existir en nosotros para ayuda de nosotros mismos y para ayuda de los que están alrededor de nosotros. Si ellas no existen, nosotros no podremos ayudar a nadie alrededor de nosotros. Y por eso es que muchos no podemos ayudar a los nuestros, a nuestros hijos, el esposo a la esposa, la esposa al esposo, porque no existen estas cosas o no buscamos que existan ellas dentro de nosotros y nos conformamos con cualquier cosa. Y por eso es que no hemos podido ayudar. A lo mejor su hijo, su hija, hermano, está esperando que usted tenga reacción cristiana en la vida y no la ha mirado. Y no se le ha podido ayudar en nada, porque no ha tenido esa reacción cristiana, porque no existe esa reacción que debe de existir. No hay de eso. Y eso es importante porque uno quiere ayudar a los suyos, usted quiere ayudar a sus hijos, usted quiere ayudar a sus familias. Así que en 2 Corintios 5:14 al 21 nos habla de esta nueva vida, de este nuevo vivir. Y deberías pensar en que tú quieres ayudar a los tuyos. ¿Cómo hacerle para ayudar a mi hijo, a mi hija, por ejemplo? ¿Cómo hacerle? Nomás decirles, ve a la iglesia, no es funcionable. Eso no pega. Eso pega cuando están chiquititos. Pero ya cuando están de una edad que ya observan a los padres a ver qué hacen. Siempre observan, pero no, una edad donde ya empiezan a mirar al papá para ver o a la mamá, para ver qué reacción va a tener. Decirle las cosas sin llevarlas a cabo y sin tener en nosotros mismos la acción, ellos ya no la creen. Y la idea es que miren en nosotros una realidad cristiana, que miren en nosotros una realidad de salvación, una evidencia real de que conocemos de Cristo como nuestro Salvador. Una evidencia real de que conocemos al Señor. 5:14, por favor. Sí, 2 Corintios 5:14. Porque el amor de Cristo, ¿sí está bien, verdad? Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todo. Vaya primera. No vaya a ser que me quede equivocado.
Yo ando en Romanos ya. Ay, pastor. Ay, no se preocupe, hasta los perfectos nos equivocamos. Si no hubiera equivocación, no ocupabas ley. Y menos si quedemos en donde estamos, hermanos, 5:14 segunda, está bien. Vamos a regresar, sí. Es que yo casi siempre empiezo a leer en 5:17 y tengo marcado que nada más iba a leer 5:17. Pero tengo varias marcas pero vamos a leerlo desde donde está el 14, por favor. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y empieza a hablar ya. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí que todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Vamos a orar. Señor Padre, te ruego que bendigas en esta tarde la enseñanza, la predicación de tu palabra. Que no sea el pensar en juzgar a nadie, que sea el examinarnos en cada uno de nosotros. Ocupamos enseñarle al mundo la evidencia de que conocemos de Cristo Jesús. El mundo necesita saber que Cristo sí nos ha salvado. No porque no lo sabemos nosotros o usted también, Padre, sino porque el mundo necesita saberlo. Los nuestros alrededor necesitan saberlo, de que en verdad usted nos ha salvado. Bendícenos, Señor, y danos la enseñanza correcta a cada uno de nosotros, Padre. En Cristo Jesús. Amén. No cabe duda de que el mensaje se llama evidencia de salvación, pero no cabe duda que el mundo necesita conocer y saber de que hemos sido salvos. Necesita. Y la única manera de que este mundo pueda entender de que tú eres salvo va a ser por una evidencia. Es la única manera. Si miramos algunos personajes en la Biblia, la palabra de Dios habla de que la alma justa de Lot se entristecía todos los días. Pero si miramos la evidencia que él tuvo en su vida cristiana, no se nota que haya conocido del Señor. Pero la Biblia dice que era salvo. Que era salvo. Por lo cual el mundo lo conoció como Lot, el que cometió incesto con sus hijas. Así se conoce. Se conoce más por alejarse y por Sodoma y Gomorra que por su vida cristiana que haya llevado. Pero se conoce. No se conoce de él evidencia de que haya habido un cambio en la vida, aunque haya conocido de Jehová. No se conoce. Nada más al final, allá en Santiago, habla de su alma justa. De cómo todos los días él afligía su alma al mirar la nefasta manera de vivir de todos los hombres. Pero su evidencia no lo marca de esa manera. Pastores, que yo sé que soy salvo dentro de mí, no lo dudo y tú lo puedes saber. Pero la evidencia que es la que hubiera ayudado a su familia, no la tuvo y no las pudo ayudar. El conocimiento de Jehová, él lo tenía. Él sabía, él conocía, pero la evidencia que él presentó a los suyos que estaban alrededor no fue suficiente para que le creyeran, de la existencia del Dios Todopoderoso. Cuando fue a hablar con sus yernos y decirles, miren, Dios va a destruir todo esto, ellos dicen, te estás burlando de nosotros, ¿verdad? ¿Estás loco? ¿Cómo crees? Su carácter, su evidencia cristiana no fue suficiente para que ni los yernos le creyeron.
Nadie le creyó, ni la esposa le creyó. No fue suficiente para enseñar a sus hijas el bien y el mal. No fue suficiente. Ahora, la Biblia dice que conocía del Señor, sí. Y que era salvo, sí. Pero su evidencia era nula, por lo cual no pudo impactar a nadie de los que estaba alrededor de él. Por eso es tan importante la evidencia de salvación. Testimonio, como usted le quiera llamar. Porque esa es la que va a impactar a los que están alrededor de uno. Esa es la que va a hacer los cambios. Porque el mundo no conoce de Cristo. Lo único que puede conocer es la evidencia que nosotros presentemos del Dios Todopoderoso, pero no conoce del Señor. Si tú le dices, mira, es que Dios es bueno, sí, está bien. Es que yo confío, cuando me muera me voy a decir, ¿te parece tan loco? Pero si tienes una evidencia de salvación, la gente lo va a creer. Pablo dijo que aquellos que él perseguía a la gente, en pocas palabras, y dice que él dice, y la gente glorificaba a Dios en mí, dice, porque empezó a dar evidencia de que Cristo lo había salvado. Inmediatamente, Pablo al instante dio evidencia del conocimiento de Cristo Jesús en su vida. Inmediatamente empezó a impactar personas. Inmediatamente hubo un impacto en las personas por la evidencia que él tenía de su vida cristiana, de su vivir cristiano, de su verdadera conversión, de que él se había convertido. Y en esta tarde quiero pensar que nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos una verdadera conversión. Y si la tenemos así, debe existir cierta evidencia en nosotros de que en verdad nos hemos convertido. ¿Por qué? No porque no eres salvo, sino por el impacto que va a haber alrededor de los suyos. Si no tenemos evidencia, hermano, no vamos a impactar a nadie. No, ni los hijos nos lo van a creer. Nuestros hijos saben bien si somos de veras o no. No hay nadie más que lo sepa que ellos. Ellos nos miran todos los días. Ellos nos escuchan todos los días. Ellos observan nuestras actitudes todos los días. Ellos miran cómo actuamos, cómo hablamos, cómo vivimos con respecto a Dios todos los días. Ellos saben si eres real o no eres real. Ellos saben bien. En traerlos a la iglesia es muy bueno, pero para muchos de nuestros jóvenes no es real la iglesia, porque el que los trajo a la iglesia no es real. Por eso no es real. Porque si hubiera sido real el que los trajo a la iglesia hubiera sido real para sus vidas. O Dios, como usted le quiera poner. De esa manera fuera. La primera de sus evidencias es su actitud nueva hacia Dios. Hechos 9:6, por favor. Cambia su actitud. Muchos de nosotros nos burlábamos de Dios. Hacíamos chistes tontos. Cuando conocimos del Señor nos dimos cuenta que no había por qué burlarse de Dios, que Dios era real. La primera evidencia es su actitud nueva hacia Dios. Mire 9:6, su sumisión que tiene hacia aquí Pablo. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. La primera evidencia es su actitud hacia Dios. Ha cambiado, inmediatamente se sometió. Mira, hermano, él perseguía a Cristo Jesús. Él era un perseguidor del Señor Jesús. Que el Señor Jesús dijo, ¿por qué me persigues? Él era un perseguidor de la iglesia, era un perseguidor de Cristo Jesús. Cuando él conoció realmente al Señor, vamos a decir, cuando él fue salvo, vamos a utilizar esa expresión, inmediatamente cambió su actitud hacia Dios. Y la primera actitud que tuvo es sumisión. Ahora se le está sometiendo al que él perseguía. Es interesante. Ahora se le está sometiendo al que él buscaba destruir. A lo que él quería destruir. Ahora se le somete. ¿Qué quieres que haga, Señor? Hay un cambio en su actitud cuanto conoció al Señor. En cuanto él conoce al Señor, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Cuanto lo conoce, dice, Señor, dime qué quieres que haga ahora.
Hoy me doy cuenta que eres real, hoy me doy cuenta que me has salvado, mi actitud va a cambiar y la primera de ellas es sumisión, el someterse a Dios. Pero nosotros somos muy rebeldes. Somos un pueblo duros de servicio. Por eso es que no se nota que tengamos cristiandad o salvación. Y no porque no eres salvo o no soy salvo, es porque somos muy rebeldes. Somos muy duros para someterse al Señor. Somos difíciles para eso. Y por eso la gente no lo va a entender. Y por eso los nuestros que están alrededor no lo entienden. ¿Por qué? Porque la primera actitud que debía haberse existido, como la de Pablo, fue sumisión. A nosotros se sigue siendo rebeldía. Sigue siendo enfrentarse a Dios. La de nosotros no ha cambiado ni quiere cambiar. Sigue la rebeldía en nosotros. Pablo, hermano, simplemente se sometió a aquello que a mí se me hace bien interesante porque él lo perseguía. Dice que iba a las casas y en todas partes y arrastraba con la gente. Es más, en la muerte de Esteban, él fue uno de los que estuvieron y aceptó la muerte de él. Él fue testigo. Se cree que él fue el testigo principal de la muerte de Esteban. Y Esteban solamente por ser cristiano. Ahora, al escuchar de Dios, al saber de él, su primera reacción es: Señor, dime, ¿qué quieres que haga? Imagínate que los nuestros escucharan de nosotros: vamos a empezar a hacer de aquí en adelante lo que Dios nos diga. Voy a empezar a hacer lo que Dios quiere. Y voy a buscar hijos míos o familia o que sea, a hacer lo que Dios quiere para mi vida. ¿Tú crees que no vas a impactaríamos a los nuestros? Los nuestros mirarían que es real. Y se dieran cuenta de que no estás jugando a la iglesia. Se dieran cuenta de que no estamos divirtiéndonos nada más. Que no somos religión. Que somos relación personal con Dios. No es religión, es una relación personal con Él. Y lo primero que tenemos que hacer es sumisión. Se sometió. Filipenses 3:10. Mira, varios versículos, así que agarre su Biblia, hermanos. Filipenses 3:10. Lo otro, en esa misma, la primera evidencia, una actitud nueva hacia Dios. En esa actitud nueva hacia Dios, Él se sometió. Ahora, en la siguiente, miren en Filipenses 3:10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Ahora, hablando en Filipenses 3:10, está diciendo: yo quiero conocerle más. Ahora, su actitud para con Dios es deleitarse. Se deleita. Quiero conocerle. Quiero saber más. No hay cosa más bonita que mirar a un recién convertido, de esos que se convierten con ganas. Y que quieren conocer de Dios y saber de Dios y aprenden de Dios y le buscan y estudian en una manera, a veces hasta equivocadamente lo hace uno, pero le busca y le estudia y quiere conocer más porque su actitud para con Dios ha cambiado. Una evidencia de salvación es mi actitud para con Dios. Hermano, nosotros ya ni nos interesa conocer de Dios. No hay. Nuestros hijos no nos han visto leer la Biblia. ¿Cuándo fue la última vez que su hijo o su hija le miró leer la Biblia? ¿A quién quieres impactar? Si no lo quieres conocer. No los miras. Pastor, aquí lo leen. Nuestros hijos se dirán cuenta si uno lo lee. Aún afuera, en el carro, de alguna manera se darían cuenta. Pero ellos también se dan cuenta que nunca lo hacemos. Que no. Es su actitud. Ha cambiado. La de Pablo cambió. Ahora él estaba listo para someterse. Ahora se deleita en la persona de Cristo Jesús. De aquel que se burlaba. Ahora quiere saber más de él. De las muchas veces que nos burlamos del cristianismo, ahora queremos saber más y más
y más. Es la evidencia que estaba presentando Pablo, su actitud para con Dios. Se deleita en su persona, se deleita en su presencia. Ahora le agrada. Qué desagradable la primera vez, y lo voy a decir con mucho cuidado, cuando fui a una iglesia cristiana. Y no por lo que hicieron, no hicieron nada malo, sino porque pues, yo no era cristiano. Qué aburrido. Y luego todavía me quisieron compartir. Dije, no, yo no quiero saber eso. Porque no había deleite, no había Espíritu Santo, no había salvación. No te puedes deleitar en algo que no tienes. Pero si en esta tarde usted ya tiene a Cristo Jesús, es un deleite las cosas. Se deleita uno en las cosas de Dios. Qué divertido es ser cristiano. En verdad, qué divertido es. Yo me he divertido más siendo cristiano que no siendo cristiano. Es deleitoso. Y no porque predico y no porque soy el pastor. No, es divertido ser cristiano. Pensar en todas las cosas que había antiguamente y todas las que se fueron y que ya no tienen que regresar. Qué divertido es ser. Pero en muchos cristianos su vida es aburrida. Están aburridos del cristianismo. Pero porque no tienen evidencia, no ha cambiado su actitud para con Dios. Imagínate un padre aburrido. ¿Qué le va a transmitir a los hijos? ¿Qué le va a transmitir a ellos? Puro aburrimiento. Ay, el pastor quiere que vaya. Yo me imagino a las personas hablando de los servicios de la iglesia. Más me los imagino. Yo digo, wow, lo que dirán enfrente de los suyos. Ah, el pastor que lata, quiere que vayamos todo el tiempo. Ni que, hey, vamos a ir, papá, vamos a ir a la iglesia. No, no vamos a quedar. Yo me voy a quedar, no tengo ganas. Yo no sé, a lo mejor no es así la conversación. Pero yo a veces me las imagino y digo, no se deleita nada en Dios. No tengo ganas. ¿Por qué? No. Con una vez está bien. Ya está bien. Con una sola vez que vaya es suficiente. ¿Para qué tanto iglesia? Hay gente que piensa que es demasiada iglesia. Como si Dios fuera demasiado Dios en la vida. Yo creo que ocupamos aún todavía de Dios más de lo que hemos pensado tener. Pero hay gente que piensa, es demasiado ir a la iglesia, tenemos cosas más que hacer. Pero cuando uno se deleita, no le es demasiado. Imagínate, todas esas conversaciones, nuestros hijos las escuchan. Y luego crecen. Y luego tú estás deseando que vengan a la iglesia. Y te acuerdas de que todo lo que conversabas y todo lo que decías y todas las cosas que ibas conversando y todo lo que ibas diciendo, y ellos se acuerdan y ya no impactaste porque la primera actitud de que fuiste salvo, tu evidencia, era una actitud nueva para con Dios. Debe de existir una actitud nueva para con Dios. Es la primera de las cosas. Es evidencia. Yo no diciendo que no seas salvo, es lo que va a ayudar a los demás. Quieres impactar a los tuyos. Yo estoy bien convencido que lo que dice la Biblia es correcto 100%. Amén. ¿Usted no está convencido? 100%. Por lo cual, no hay manera de cambiarle a la forma de Dios. No hay manera. Y todo el que le cambie no le va a ir bien. O todos los que le cambiemos no le va a ir bien. Yo estoy bien convencido de que se necesita de Dios a cada instante y todos los días. Para todos los tiempos. Siempre. Siempre. Y que no hay manera de vivir sin Dios. Y que si nos podemos llevar a cabo o lo podemos transmitir es sin una actitud nueva hacia Dios. El que se ha convertido ha cambiado.
Tiene una actitud diferente. El cristianismo ahora es algo especial. Cristo Jesús es un Dios para someterme, es un Dios para deleitarme en su persona, es un Dios o el único Dios para estar en su presencia. Qué agradable estar en la presencia de Dios y en las cosas que Dios representa. Son 1000 veces mejores. Siempre, siempre. El salmista dijo, una cosa demandada de Jehová, y que Dios siempre esté allí, en el templo con el Señor, adorándole siempre, siempre, siempre. Él se lo demanda a Dios. Una cosa demando del Señor es que ojalá quiten la iglesia y no me lo ponga una vez a la semana. Muchos cristianos sí es. Ojalá y cierren la iglesia y no la den por YouTube. Muchos cristianos tienen que pensar. ¿Cómo vas a presentar evidencia de salvación con exactitud? ¿Cómo va a creer la gente de que Dios te ha salvado? La primera cosa es la evidencia, una actitud nueva hacia Dios. La segunda, una actitud nueva hacia su palabra. Mire, Jeremías 15:16, por favor. Jeremías 15:16. Ahora la palabra, al comerla, produce alegría. Y yo miro a los cristianos, hermano, no es nada, pero si miráramos las caras, ahorita no se nota tanto por los tapabocas, pero si miráramos las caras que ponemos al escuchar predicación de la palabra de Dios. Mira, hermano, hay cristianos que están hasta enojados. En vez de producirles alegría, se enojan, se molestan, se sienten ofendidos. Pero si lo que se te enseñó fue palabra de Dios, evidencia de salvación, hermano, es la actitud que ha cambiado hacia la palabra del Señor. 15:16 dice así: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos, y tu palabra, dice, tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón. Hermano, una de las actitudes que debe de haber es un cambio. Al comerla, dice, produjo alegría, y comerla significa la lectura, al absorberla, o como usted le quiera poner. Dice que le produjo alegría en su corazón y gozo. Hermano, por más difícil que sea la palabra de Dios, debía de producirte alegría y gozo. Pero el cristianismo de nuestros tiempos se enoja. Se enoja. Se enoja por lo que escucha de la palabra de Dios. Y son salvos. Yo no digo que no eres salvo. Pero ¿por qué te enojas cuando se dice algo en la palabra de Dios? ¿Por qué te da coraje? La gente se enoja. Yo digo, ¿cómo? ¿Que no deberías producir alegría y gozo? ¿Que no debería producir un cambio en nosotros? Una de la evidencia de salvación, hermano, es hacia la palabra de Dios. Ha cambiado mi actitud y su actitud de usted. Pero cuando conoces de Cristo y tu actitud no cambia hacia la palabra de Dios, una de las respuestas es el enojo. Los fariseos, hermanos, se enojaban cuando escuchaban al Señor Jesucristo predicar. Una de las cosas que tienes que tener cuidado es si te da coraje al escuchar la predicación de la palabra de Dios, porque te has vuelto un fariseo. Te has vuelto un fariseo. Eso es lo que pasó. Los fariseos se enojaban, hermano. Dice que rechinaban los dientes. Se enojaban terriblemente al escuchar lo que el Señor predicaba y enseñaba. Porque aunque ellos conocían la ley y el Antiguo Testamento, pero ellos no se gozaban al escucharlo. No se gozaban al escuchar predicación. Ellos se les molestaba mucho la predicación de la palabra. Eran fariseos. Y ten mucho cuidado, porque uno de los riesgos cuando tú estás en el cristianismo es volverte fariseo. Y una de las formas de saber si me estoy haciendo fariseo es si me da coraje cuando escucho predicación. Me molesta. Me molestó porque dijo algo de los borrachos. ¿Por qué me molestó? ¿Por qué me molestó cuando leyó Hebreos 10:25? ¿Por qué me molestó? ¿Por qué me enojé? Si ahí está.
no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre. Si allí está, ¿por qué me enojé? ¿Por qué me dio molestia? No debo de molestarme. No debo de enojarme. No debe de existir enojo. Pero si te enoja, es que las cosas ya están cambiando. No debe de existir ese enojo. Es simplemente la palabra de Dios. La Biblia así lo dice. Pero si te deleitaras en la palabra al escuchar cosas como esas, te diera un dolor de corazón. Te sentirías mal en vez de enojo. La palabra de Dios sí produce dolor en el corazón. Se compungieron, dice la Biblia, cuando escucharon a Pedro predicar ahí en Hechos 2. Hermanos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Cuando escucharon la predicación, dice que el Espíritu Santo les trajo convicción en sus corazones. Inmediatamente ellos preguntaron, ¿qué hacemos? Sean salvos y se bautiza en nombre del Señor Jesús y sean salvos. Pero preguntaron inmediatamente, porque hubo un efecto de la palabra de Dios cuando conocieron del Señor Jesús. Pero cuando conocemos del Señor Jesús y no hay efecto de la palabra de Dios, tenemos un problema. Nos podemos convertir en fariseos. Y nos puede traer enojo, molestia. Tenga mucho cuidado de enojarse cuando escuche predicación o cuando escuche palabra de Dios. Tenga mucho cuidado. Así es que hay una actitud hacia la palabra de Dios, trae alegría, hambre y sed de la palabra. En Mateo 5:6, por favor. Ya se puso fresco, ¿verdad? Ya los miro así como... Sí, ya los miro así como queriéndose reír. Ya miro a Julio que le hace decir... Yo decía que le dolían las pedradas, pero a mí me quedó 5, 6. Sí, se está poniendo fresco. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos serán saciados. Tienen una hambre y sed para la palabra de Dios. Hay hambre, dice, y sed de justicia. Yo sé, y la justicia está en la palabra del Señor. Vivir justamente. Pero bienaventurado, dice aquel, ha cambiado su actitud hacia la palabra. Ahora tiene hambre y sed de ella. La desea, el Espíritu Santo lo lleva al deseo profundo de la palabra de Dios. La lectura, el estudio. Hoy es más sencillo. Yo todavía sigo creyendo que es la manera correcta de hacerlo, o la mejor manera, vamos a decirlo, porque los más no quiero decir que sea incorrecto, pero la mejor manera es leer la Biblia en el libro. Yo sé que algunos lo agarran en tableta, la agarran en teléfono. Para mí se me hace un poco difícil. ¿Por qué? Porque estoy en el teléfono leyendo, me entra un mensaje y le quito la palabra y me pongo a leerle el mensaje. Y no creo que sea correcto en ese sentido. Y algunos de ustedes lo miran aquí, hasta miro cuando le hacen y luego se regresan. Si lo hacen aquí o en su casa solos, razón. Con mucha más razón. Es el deseo. Saque su Biblia, hermano, y pónganse a leerla. Es el deseo de ella. ¿Alguna Biblia traen a la iglesia? Pastor, es que yo confío en usted. No confíe en mí. No. Confíe en Dios. Ahora, si yo le digo la verdad en lo que está escrito, está bien. Pero no se trata de confiar. Se trata de ser más precavidos porque deseamos la palabra de Dios. Voy a ir nada más a ver qué pasa. Pero cuando eres salvo, tienes una actitud hacia las cosas de Dios que es diferente. Es un deseo por ella, es un hambre por ella, es una alegría con ella. También hay una actitud nueva hacia la gente de Dios. Primera de Juan 5:1. A mí, antes de convertirme, los hermanos se me hacían hipócritas. ¿Sabía? Igual que siempre nos dicen que somos una bola de hipócritas. Pero cuando me convertí, me di cuenta de que sí son hipócritas. Ay, no sé. No es cierto. Eso nada más fue una broma. Hay un cambio de actitud hacia la gente de Dios. 5:1.
Todo aquel que cree que Jesús es Cristo, el Cristo, es nacido de Dios. Usted ha creído que Jesús es el Cristo, amén. Usted es salvo, amén. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. ¿Quién? A todos los que han nacido en Cristo Jesús. Ama, tiene ese amor por ellos. Ahí mismo en Juan 3:14, por favor. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. ¿Cómo se sabe que soy salvo? ¿Qué actitud debo de tener para saber que soy salvo? Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte en que amamos a los hermanos. Oh, una actitud nueva hacia la gente de Dios. Pastor, pero es que los hermanos también. Hermano, escucha, esta es una hermandad de gente pecadora. No sé si la agarras. ¿Qué significa eso? De que así como la riegas tú, la riega otro, la regamos otros. Pero eso no tiene nada que ver con respecto a mi cambio de actitud ahora que Cristo me salvó. No, el cambio de actitud no es porque la persona como es, sino por lo que Cristo hizo en mí. No se ama a las personas por lo que son, sino porque Cristo nos ama a nosotros. Y aquí dice que una de las maneras que se tiene de entender de nuestra salvación es ese cambio en nuestros corazones por los demás. Hermano, no es que nos tengamos que reunir todos los días y ser uña y mugre, pero tiene que haber una actitud diferente en nuestros corazones para los hermanos. Tiene que existir. A mí no me interesa ningún hermano. A lo mejor no eres salvo. Sin juzgarte, pero a lo mejor no, porque eso es lo que dice aquí. A lo mejor no eres salvo. Porque una de las maneras que nos damos cuenta de que hemos pasado de muerte a vida es nuestra cambio de actitud para con la gente de Dios. Por más que me haga el hermano, hay algo que me dice, perdónalo. No le hagas nada, hombre. Pero es que no sabe la que me hizo. No te preocupes, yo me encargo. Hay algo que dice en el corazón de uno que es el Espíritu Santo de Dios. Pero cuando no hay una actitud correcta, es peligroso porque a lo mejor no hay salvación. Y vuelvo a decirle, no estoy juzgándole a usted. Pero imagínate gente que odia y desprecia la cristiandad. No puede decir que conoce de Cristo como Salvador. No. Alguien me dijo un día a mí, yo voy a la iglesia y escucho y me levanto y me voy, pero no quiero que nadie me interrumpa, ni que nadie me hable, ni que... Dije, ¿y para qué va? Bueno, porque quiero escuchar predicación. ¿Pero para qué? Es lo primero que ocupa es ser salvo. Porque esa actitud no es de Dios. Ni siquiera es algo de la Biblia. Y ni siquiera tiene que ver con una persona salva. Hay personas así. A mí no se me acerquen, no me hablen, no nada. Yo vengo aquí por la pura predicación. ¿Dónde dice eso la Biblia? Vale la predicación, no me la entienda. Pero en ninguna parte dice la Biblia que a eso venimos nada más. Toda la Biblia habla de compañerismo y de amor para con los hermanos. Toda la palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es un mandamiento. Pero hay gente con esa actitud. Y uno dice, yo no dudo que sea salvo, pero a lo mejor ya se le fue su vida. A lo mejor ya cambió. Es que usted no sabe cómo los hermanos me desaniman. No son los hermanos los que te desaniman. No, porque ya hubieras dejado tu trabajo, ya hubieras dejado otras cosas, porque ahí hay gente peor todavía. No son los hermanos los que desaniman. Es mi actitud que no ha cambiado. Cuando la actitud cambia, hermano, hacia el Señor, cuando eres salvo, hay esa actitud nueva hacia la gente de Dios. Hoy puedo sentarme en una iglesia y estar allí. Antes de ser salvo, yo no me podía sentar en una iglesia. Yo sí los miraba y decía, ¿están locos estos? ¿Qué se creen? Se creen muy santitos. Yo también era de los... Tú también decías eso, no me das cuenta. Se creen mucho porque dicen que son salvos. Yo me acuerdo que decía, dicen que son salvos. ¿Tú crees?
Son peores que nosotros. Pero la salvación no es por quién es bueno, quién es malo. La salvación es porque Cristo nos la da. Cristo nos ha salvado. Y la actitud de nosotros va a cambiar. Un verdadero cristiano cambia su actitud para con la gente de Dios. Cambia. Hay un cambio en él. Hay algo que es diferente. Porque es evidencia de que ha sido salvo. Es evidencia de que conoce del Señor Jesucristo. Y este es uno de los versículos que más duro da con respecto a eso. Nosotros sabemos, ¿cómo sé que hemos pasado de muerte a vida? ¿Cómo sé que he pasado? Y muerte a vida significa ahí de salvación. ¿Cómo sé? En que amamos a los hermanos. Y por eso sabemos, el que no ama a su hermano permanece en muerte. Ay, el que no ama a su hermano no es salvo. Ay, eso está fuerte. Pero ahí lo dice. Pero es que este no sabe lo que me hizo. Pero allí lo dice. Pero es que usted no sabe lo que me han hecho. Pero allí lo dice. Los que me han tratado más mal en esta tierra son los cristianos. Pero sin embargo, no puedo decir que los odio. No puedo decir. Los que han hablado más mal de mí son cristianos. Sí. Los que han tratado más mal a mi familia son cristianos. No significa que los odio y que los desprecio. Simplemente la palabra de Dios dice que los tengo que amar. Sí. Ay, se me quedaron asustados. Usted sabe bien, para que me queda mirando como si no supiera. Esa es la verdad. ¿Por qué? Porque los últimos 30 y tantos años yo no he rozado más que con puros cristianos. Entonces, de seguro que los únicos que me han hecho algo son los cristianos. ¿Estoy amargado, enojado con Dios por eso? No. ¿He dejado de amar a los hermanos? No. No. No ha sucedido. Así que, hermano, no te escondas en lo que te han hecho o no te han hecho. Esto es lo que Dios manda porque tú eres salvo. Amar a los hermanos. Porque usted es salvo. No por lo que le hayan hecho o no le hayan hecho. Pero ¿dónde he encontrado las mejores cosas en la vida? En el mundo cristiano. ¿Dónde he encontrado las mejores bendiciones? En el cristianismo también. ¿Dónde el Señor salvó a mis hijos y a mi familia? En el cristianismo también. ¿Dónde Dios me ha alimentado todo este tiempo? En el cristianismo también. Entonces, ¿por qué me voy a amargar? ¿Y por qué se va a amargar? Si de todos modos en el cristianismo he recibido las mejores cosas, lo mejor de la vida. Pero sí, también hemos recibido las otras cosas también. Pero por eso hay que dejar de amar, no, porque entonces no recibiría la bendición que Dios también tiene. Por eso no puedes dejar de amar a los hermanos, porque sí, en ellos vas a encontrar problemas, pero también vas a encontrar una bendición. Me comí una crepa bien sabrosa esta tarde. Un hermano me llevó una, bueno, nos llevó dos. Se los digo para que se mueran de envidia. Amén. No me la llevó el incrédulo que estaba tomando allá bajo un carro. Eso no me llevó nada. Me lo llevó un hermano. Porque también he encontrado las bendiciones en el cristianismo. Las mejores bendiciones de mi vida han sido en el cristianismo. Así es que de las otras, se las estoy comentando nomás para que sepas que todos tenemos algo en la vida, pero que no nos detienen para seguir amando, porque somos del Señor, porque conocemos al Señor y porque hemos sido salvos. Por eso es que no podemos parar lo que Dios ya está haciendo en cada uno de nosotros. Así es que hay una actitud hacia la gente de Dios. Hay una actitud nueva hacia la casa de Dios. Hebreos 10:25, no dejando de congregados como algunos tienen porque es su costumbre. Como le estaba diciendo, antes de conocer de Cristo, la iglesia, ¿te puedes imaginar que yo como incrédulo, usted como incrédulo, estaría en una tarde aquí como está sentado? No, hombre. Ni en la mejor iglesia a lo mejor estaría. Menos con esto que lo estoy mirando que se le están poniendo las orejas coloradas ya. O rojas, como usted le quiera llamar.
Menos. ¿Por qué estamos aquí? Porque el Señor salvó nuestras almas. Por eso. Porque el Señor las salvó. Hay una actitud nueva hacia la casa de Dios. Hay una actitud diferente hacia la congregación. Hay algo interesante. He sido salvo. Ahora me puedo congregar con los hermanos y tener algo en común. No en común solamente por nuestra nacionalidad, sino en común en las cosas espirituales. Hoy puedo entender, y usted debería entender porque es salvo y tiene a Cristo Jesús, que hay algo común en nosotros. Y una de esas es nuestra reunión. Y eso es interesante, pero digo, una evidencia de salvación es una actitud nueva hacia la casa del Señor. Una evidencia de salvación es una actitud nueva hacia el mundo. El mundo ha dejado de ser aquel que conoce a Cristo, o debe dejar de ser lo que antes era. Los bailes a mí me dan risa hoy. Y hay cristianos que se mueren por y decimos el bote, no sé si todavía se utiliza la palabra. Y que sabe que por cualquier cosa de las fiestas que haya tenido. Hay cristianos que lo hacen. Hay cristianos que están en esa vida. Digo, tienes que tener una actitud nueva hacia el mundo. Primera de Juan 2:15. Ahí donde estábamos, nada más. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, si eres hijo de Dios, tienes Espíritu Santo, hay una actitud nueva hacia el mundo. El mundo ya no es atractivo. No que no seamos pecadores, hermano. No que no tengamos tentaciones, pero ya no es atractivo. Hoy yo los miro a la gente. He pasado alguna vez en algún lugar por la calle y los miro hablando del baile. Y yo digo, wow. Y me da risa. Mi actitud ahora es de risa. Digo, imagínate a Julio ahí. Wow. Con esa carita que tiene bailando ahí. No se creó. Pues nunca bailó. Lo bailaron a él. Pero imagínate pensando en eso. Hay una actitud nueva. Ahora, para mí me da risa. No sé usted qué sienta. Me da risa, pero no de esa risa, no para burlarme de ellos, sino ¿qué andaba haciendo en ese mundo? ¿Qué andaba haciendo en ese mundo? Ahora la actitud es diferente hacia las cosas de este mundo. ¿Por qué? Porque eres salvo. Ya no lo puedes mirar igual. Una evidencia es que hemos cambiado nuestra actitud a este mundo. El mundo ya no es tan atractivo como era antes. No que no tenga cosas para tentarnos, pero ya no es atractivo. Ya no se hace como algo importante. Antes el mundo era lo más importante. Ahora ya no es tan atractivo este mundo. Hay una actitud nueva hacia el mundo. Ha cambiado su actitud. Ya es diferente. Mirad, capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. El mundo no nos comprende ni nos conoce. Si el mundo te comprende y te conoce, y hay muchos cristianos que el mundo los conoce bien y los comprende. Nunca el mundo debe de conocernos ni comprendernos. Nunca. Aquel que ha recibido a Cristo Jesús en su corazón como Salvador, el mundo no nos conoce. En otras palabras, cuando llegas a los tuyos, te van a decir, ¿por qué cambiaste? No nos conoce. Hey, tómate una. Yo no tomo. Señor me salvó. Te desconozco. Exacto. Así es como quiero que me mires. Me desconoces. Porque el mundo no nos conoce. Pero si el mundo te conoce, hermano, aunque tienes Espíritu Santo, hay un problema en ti. El mundo no nos conoce. Hay algo que cambió. Hay algo que mis parientes y los tuyos deben decir, no queremos ir a la casa de fulano de tal. ¿Por qué? No, hombre. Yo no quiero ir. ¿Sabes cuántos parientes, aparte de los hermanos cristianos, parientes cristianos, ¿sabes cuántos parientes visitan mi casa?
De los míos. Nadie. Aparte de los cristianos. Nadie. No me conocen. Y no tienen por qué conocerme. Porque si no conocen a Cristo, no me conocen a mí. Y no deben de conocerme. ¿Por qué? Porque si me conocen, quiere decir que actúo igual que ellos. Pero no deben de conocer. Si eres salvo, el mundo no nos conoce. Y no debería conocerte el mundo. Dice, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Porque el que conoce a Cristo, me conoce a mí. Por eso hay gente que aún va a las iglesias y que no puede tener ese compañerismo, no porque se es mejor o porque no le gusta, no, es porque no conoce a Cristo. Porque cuando alguien es cristiano, hermano, hay algo que inmediatamente te identifica. Inmediatamente hay algo que te llega y si está la persona ahí, que hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Y rápido hay algo que te identifica. Conocen a la misma persona que es Cristo Jesús. Hay un cambio. Uno puede identificar inmediatamente. Mira, tú ve a cualquier parte del mundo y tópate con un cristiano y como que te vas a dar cuenta y vas a empezar a hablar. Oh, sí, yo soy cristiano, voy a una iglesia. Yo también. Oh, ¿de veras? ¿A qué iglesia vas? No, pues yo voy a la iglesia bautista de allá de la Sauceda. No, pues yo voy a la iglesia bautista de allá de Cucula. Oh, pues van pagaditos uno con otro. Y, oh, qué bendición. Nunca en la vida se habían visto. Pero están platicando como buenos amigos. ¿Por qué? Porque conocen a la misma persona. Si tú tienes una conversación con un incrédulo de esa manera, tú tienes problemas. Hola, ¿qué compa? ¿Cómo te ha ido? Sí, ¿cómo te estás? Sí. No, pues fíjate, ¿qué pasó, primo? Ya hay algo que está mal. Ya hay algo que no está bien. ¿Qué pasó, primo? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo has estado? ¿Qué vas a ir a la fiesta del rancho? Sí, a lo mejor sí. Ya no sirvió. Ya te conocen por el mundo. No te conocen por el Señor. Y el que está en Cristo Jesús, el mundo no lo conoce. No tienes esa conversación. No existe eso. Porque has sido salvo y convertido. Y hoy es diferente. Hay una actitud nueva hacia los perdidos. Tiene compasión y amor por ellos. Hay algo que cambia. Cuando en verdad eres salvo, hermano, te duele que tu tío, tu prima, tu pariente, tu papá, tu mamá no conozcan del Señor. Duele cuando un pariente se muere y más si tuviste la oportunidad de decirle algo y se fue al infierno. Porque tú sabes bien que sin Cristo se va a ir al infierno. Cuando has conocido de Cristo, hay una actitud diferente hacia los perdidos. Y ahora los buscas para hablarles del Señor. Y los quieres convertir y a veces hasta los quieres agarrar del cuello. Mira, aquí está en la Biblia Cristo. No, a mí mi virgencita no me la toques. ¿Pero cuál virgencita? Pero mira, aquí está la Biblia. Cambia tu actitud hacia los perdidos. Porque hoy tienes Espíritu Santo de Dios en tu corazón. Hay una actitud diferente, es diferente. Hay una actitud nueva hacia sí mismo y el pecado. Ahora hay aborrecimiento del pecado. Ahora se aborrece lo que antes se buscaba. Hay una actitud diferente en una persona que conoce de Cristo. Cambia. Hermano, si tú conoces del Señor, debe haber allí alguna evidencia de que Cristo está en tu corazón. Yo no te estoy juzgando, ni siquiera. Y los que más necesitan esa evidencia, porque tú ya sabes que eres de Cristo, son los que están alrededor de ti. Recuérdese bien que con esa evidencia es la única que podemos testificar principalmente de nuestro Dios. Más a los que están a un lado y a los que vamos jalando con nosotros. Nosotros los agarramos de la mano cuando están pequeños y van. Cuando están grandes ya no se puede agarrar de la mano. La única manera va a ser con la evidencia que haya habido porque hemos sido salvos. Si no está esa, usted sabe bien, crecen y es otra cosa. Pero una buena evidencia va a ayudar siempre a que ellos conozcan en verdad lo que usted ha creído en la verdad en su corazón. No es juzgarle, de nuevo se lo digo.
Pero sí es necesario darle al mundo a conocer que conocemos a Cristo en nuestro corazón. Que el mundo sepa en verdad, estos son salvos. O por lo menos, como decían de Pablo, aquel que antes perseguía, ahora predica de esa fe que antes perseguía. Y glorificaban a Dios en mí, dijo Pablo. Glorificaban al Señor. Oh, qué bueno que te salvaste. Qué bueno que vas a una iglesia cristiana. Supe que vas a la iglesia cristiana. Qué bueno. ¿Y cómo te ha ido? No, pues fíjate que todo se ha arreglado, mi vida, esto y esto. Oh, qué bueno, en verdad que sí. Te invito. No, bueno, entonces hasta luego, nos vemos después. ¿Qué pasó? ¿No te vas a quedar? Tengo unas cosas que hacer. ¿Por qué? Tengo a Cristo en mi corazón. Ha cambiado todo. Vamos a orar.